Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente en esta mañana de poder reunirnos como tus servidores para ser instruidos, ser capacitados para la obra del ministerio a la cual tú nos has llamado, Señor. Estamos contentos, estamos alegres, estamos agradecidos contigo por este privilegio que tú nos has dado de poder haber puesto tus ojos en cada uno de nosotros y llamarnos a servirte en tu obra, Señor. Queremos hacerlo de la mejor manera, esto con el fin de honrarte a ti y honrar el ministerio, Señor. Ayúdanos a poder en esta mañana entender y comprender lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que abras nuestro entendimiento, que alumbres nuestros ojos, que nos des oídos espirituales para escuchar lo que tú quieres hablarnos hoy y que nuestro corazón sea un corazón receptivo, un corazón donde puedas tú sembrar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos este tiempo para ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, tomen su lugar. Vamos a esperar que todos tengan su lugar ya, pero ya empezamos, ya iniciamos, entonces queremos que estén todos atentos. Me da mucho gusto que han ido perseverando. Ya estamos en nuestra tercera clase. Vamos a seguir avanzando. Y me da gusto también que puedo ver jóvenes que están aquí, aún algunos niños, porque el tema que vamos a tratar el día de hoy en nuestra clase, que acuérdense que estamos hablando acerca del manual de procedimientos bíblicos para el ministerio cristiano. Esta es nuestra clase número 3 y el título de la clase, anótenlo ahí está, anótenlo bien. Es un tema muy interesante, es un tema muy extenso también, pero vamos a tocar aspectos básicos de acuerdo a lo que Dios nos quiere hablar. Sirviendo de acuerdo a las reglas. Sirviendo, por supuesto, a Dios. No podemos servir a Dios a nuestra manera, ¿verdad que no? En la Biblia no se ve que ninguno de los personajes que Dios llamó al ministerio hicieron lo que quisieron. No, cada uno de ellos procuraron servir de acuerdo a las reglas, y si ellos lo hicieron, pues eso significa que también nosotros debemos hacerlo. Antes de entrar en el tema, quiero hacer una breve recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Vimos acerca de cómo la Biblia usa diferentes metáforas para referirse a los cristianos. Una de ellas fue, ustedes son, ¿qué son? La sal de la tierra y la luz del mundo. Así lo dijo Jesús. El apóstol Pablo también dijo que somos embajadores de Cristo. Yo quiero que lo recuerden con mucha atención. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Un embajador es un representante. Estamos representando a Cristo. ¿A quién representamos? Por lo tanto, nuestra representación debe de ser una representación digna de Él. ¿Sí? También el apóstol Pedro dijo que somos extranjeros y peregrinos. En otras palabras, este mundo no es nuestro hogar, aquí estamos de paso, pero en tanto estemos aquí, hay que servir bien a Dios, hay que amar a Dios, hay que seguirlo a Él,
de acuerdo a sus reglas. Estas fueron algunas de las descripciones que vimos la semana pasada que nos ayudan a entender lo que significa ser un cristiano. Sin embargo, la Biblia usa otra metáfora con más frecuencia, pero que también describe escuchen esto, la siguiente metáfora que vamos a mencionar describe de una manera más comprometida. El servicio cristiano es un compromiso con Dios, ¿sí? Y esta metáfora, que no muchos la usan, pero que habla también de lo que significa ser cristiano, algunos no la desean porque tiene que ver con la imagen de un esclavo. En otras palabras, somos esclavos de Cristo. Y Jesús, nuestro máximo ejemplo en todo, Él dijo en Juan capítulo 5, versículo 30, anoten solamente los textos, ahí van a estar apareciendo. Juan capítulo 5, versículo 30. Miren lo que dijo Jesús. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Escuchen esto, mis hermanos. Jesús decía, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Un servidor cristiano no puede hacer nada por su propia cuenta. Hay que seguir las reglas que están establecidas en la palabra de Dios. Así que, muy importante que atendamos a esto. Tú no puedes hacer la obra del ministerio por tu propia cuenta. ¿Sí? Tú no puedes decir, ahora voy a hacer por mi propia cuenta esto o aquello. No, hay que hacer lo que Dios nos va indicando y lo que Dios nos está llamando. ¿Sí? En Juan capítulo 12, versículo 49, también Jesús dijo, yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Aquí está otro principio. No podemos hablar lo que el Padre no nos diga. No podemos hablar con autoridad propia. Tenemos que hablar lo que Dios nos diga que debemos decir y cómo decirlo. ¿Sí? Debemos hablar con respeto, debemos hablar con amabilidad. En ninguna manera el servidor cristiano, ni mucho menos el pastor, el líder responsable de algún departamento puede hablar a su manera. Dios nos dice cómo debemos hablar y cómo debemos decir y cómo debemos dar las instrucciones. Versículo 50 dice, y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Además, otra manera de entender el concepto de esclavo es cuando Pablo nos muestra al mismo Jesucristo cómo tomó él la forma de esclavo o doulo. Sí, el Dios Todopoderoso, el Rey Soberano, el Creador del universo, se convirtió en esclavo. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 4 en adelante. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer desde el versículo 4, Filipenses 2, 4. Dice, escuchen, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Todo servidor cristiano que hace la obra del ministerio, tenemos que procurar interesarnos por la situación espiritual de los demás, de todos. Ninguno de nosotros podemos ni debemos ser insensibles a la necesidad de otros. Necesitamos interesarnos. Si un hermano está triste, angustiado, desesperado, bueno, vamos a darle una palabra, vamos a orar por él. Procuren interesarse en los demás. Versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio,
Jesús renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano cuando apareció en forma de hombre. Versículo 8. Por lo tanto, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, entonces, mis hermanos, el hecho de haber sido comprados por precio, según 1 Corintios 6:20, implica que ahora todos hemos llegado a ser esclavos de Cristo. ¿Qué somos? Esclavos de Cristo. Así que, bueno, me estaba distrayendo acá. Bueno, en el Nuevo Testamento vemos claramente reflejada esta perspectiva de esclavo. Tenemos que también nosotros tener esa convicción. Así que el énfasis en el desarrollo del ministerio siempre será, escuchen esto, anótenlo ahí. El énfasis en el desarrollo de tu ministerio, mi ministerio, donde Dios nos ha llamado, el énfasis siempre será servir a Dios como esclavo por amor. Servir a Dios como un esclavo por amor. Como Él nos compró, como somos de Él, nuestro servicio a Él no es una opción. Digan, servir a Dios no es una opción. Servir a Dios es un deber. Es un deber. Porque estamos sujetos como esclavos a una voluntad ajena, la cual es la voluntad de Jesús. Así que se nos pide que sigamos, pues, siendo esclavos de Cristo. Se nos pide que sigamos las reglas, los procedimientos bíblicos que rigen nuestro servicio a Él como nuestro amo. Y en ese sentido, entonces, lo estaremos honrando a Él y además estaremos honrando el ministerio. Y aquí entramos ya en el tema. Hice una breve recapitulación para conectarnos con lo que sigue. El tema entonces es sirviendo a Dios de acuerdo a las reglas. Muy importante este tema. Sirviendo a Dios de acuerdo a las reglas. Siguiente imagen ahí está. La vida cristiana, así como el ministerio, es como una carrera o como un deporte que demanda el cumplimiento de las reglas. Antes de seguir adelante, déjenme comentarles una noticia que sucedió el año pasado. Fue en los Juegos Panamericanos llevados a cabo en Santiago de Chile el año pasado, en octubre del 2023, que el mexicano Fernando Daniel Martínez logró quedarse con la presea de oro en la competencia de los 5,000 metros de atletismo. Después de haber cruzado la línea de meta tras 14 minutos de competencia, sorpresivamente, instantes después, y cuando aún estaba celebrando la victoria, fue notificado por parte de los jueces de su descalificación. Ellos le negaron colgarse la medalla dorada debido a una infracción cometida durante la carrera. Fue descalificado. Qué triste noticia, ¿verdad? Después de haberse preparado incansablemente, haberse limitado, al final de cuentas, por una sola violación de las reglas, fue descalificado. Bueno, es precisamente de eso de lo que está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo también usa la metáfora de una atleta cuando escribe a los Corintios precisamente acerca de que todo competidor que no cumpliera con las reglas y los requisitos básicos de la competencia no podía participar en absoluto en dicha competencia y obviamente no tendría la oportunidad de ganar un premio. Voy a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Anoten la cita y luego ustedes lo leen en su casa. Dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible.
Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso habla de disciplina, eso habla de orden. No sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿alguien sabe lo que significa la palabra heraldo? La palabra heraldo significa mensajero que lleva noticias importantes. Y esto era algo que hacía Pablo. Pablo llevaba la mejor noticia, la más importante que toda persona debía escuchar, que eran las verdades del evangelio, las noticias, las buenas noticias de salvación. Él era un heraldo. Dice entonces, no sea que habiendo sido yo mensajero de noticias importantes, mira cómo dice al final, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa alguien que está eliminado? Sigue ahí la otra. Adelante. Si alcanzan a... ¿Qué significa esa tarjeta roja? ¡Fuera! Eliminado. Estoy tratando de poner estas imágenes para que nos quede bien claro muchos conceptos que tienen que ver con el ministerio. Yo pudiera hablar y hablar y hablar, pero la idea es que podamos a través de las imágenes podérsenos grabar perfectamente los principios y las ideas que Dios quiere poner en nuestro corazón. Eliminado se traduce también descalificado, reprobado o desaprobado, rechazado y por supuesto la pérdida de la recompensa futura. ¿Por qué? Porque fue eliminado. Entonces toma sentido lo que Pablo está diciendo. Yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre a la disposición de Dios, no sea que habiendo sido yo un mensajero de buenas noticias, yo mismo venga a ser desaprobado, reprobado y eliminado. Todo debido a no servir de acuerdo a las reglas. Repito entonces, todo servidor cristiano no puede ni debe servir a Dios si no es a través de las reglas o de acuerdo a las reglas. Este mundo actual en el que nos tocó vivir está caracterizado por una serie de cambios constantes, acelerados, cambios que han afectado, escuchen esto, no los principios, porque los principios bíblicos esos son eternos, pero sí han cambiado las formas y maneras de hacer la obra del ministerio. No es lo mismo hacer la obra del ministerio el día de hoy y en este país que cuando yo inicié haciendo la obra del ministerio en México de otra manera. ¿Sí? Insisto en esto, los principios no cambian, las formas sí cambian. ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad divina. No sé si está ahí, ese no, okay. Anoten ahí. ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad divina o es una regla, es un mandamiento. Voy a repetir esto. Un principio bíblico es una verdad divina, una regla, un mandamiento que es permanente, es inmutable y es eterno. Esto es un principio. Repito, un principio bíblico es una verdad divina, una regla o un mandamiento permanente e inmutable y es eterno. Voy a poner dos ejemplos de lo que es un principio y una forma, porque yo dije hace un momento, vivimos en un mundo cambiante, los principios no cambian, lo que cambian son las formas de hacer en algunos casos la obra del ministerio. Por ejemplo, Marcos capítulo 16 nos da el mandamiento o el principio. El mandamiento es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el principio. Ese no ha cambiado, ¿verdad que no? Lo que cambia es la forma. Algunos predican el evangelio de persona a persona. ¿Sí? Esa es una forma. Pero están predicando el evangelio. ¿Se fijan cómo el principio no cambia? La forma sí cambia. Otros pueden predicar entregando folletos.
Esa es otra forma, ¿sí? Entregando folletos, estás predicando el evangelio. Ahí está el principio que no ha cambiado y ya van dos formas que sí cambian. La tercera forma, hay muchas otras formas y maneras, es congregando personas en un hogar para predicarles el evangelio de salvación. Ahí vemos el principio que no cambió con tres formas diferentes de hacer la obra del ministerio. Segundo ejemplo, este solamente lo voy a mencionar. En Mateo capítulo 7, versículo 12, se nos habla, o Jesús habló acerca de lo que se conoce como la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Dice Jesús, haz a los demás todo lo que quieras que hagan contigo o que te hagan a ti. Esa es la esencia, dice Jesús, de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. La forma, ese es el principio, ¿sí? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, ¿sí? Ese es el principio, ese principio no cambia. La forma sí cambia. Por ejemplo, una forma, yo quiero que, o sea, si quieres que no cambie el principio, pero sí la forma, hay que orar los unos por los otros. Esa es una forma, orando por otros, ¿sí? La regla dice, haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Bueno, yo quiero que oren por mí, entonces yo voy a orar por otros. Otra forma es sirviendo a otros, ¿sí? El principio no cambia, el principio de Jesús. Haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Bueno, si quiero que me sirvan, también tengo que servir. Son responsabilidades compartidas. Y también el principio no cambia, haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Bueno, perdonar para ser perdonado. Ahí vemos tres formas diferentes, pero el principio no cambia, ¿sí? Así que están dispuestos a los cambios que han afectado, como ya dije, no el principio, pero sí la forma. Entonces es por eso que se hace necesario seguir con cuidado el manual de procedimientos bíblicos que rigen el ministerio cristiano. No puedo servir, voy a estar insistiendo en esto, no podemos servir de acuerdo a nuestras propias reglas, tampoco de acuerdo a lo que siento, tampoco de acuerdo a lo que pienso, sino de acuerdo a las reglas. ¿Dónde se encuentran las reglas? En la Biblia. ¿Por qué es necesario seguir un manual de procedimientos bíblicos? Porque es probable que en cierto punto algunos de los servidores, cualquier servidor de la congregación, se le pueda presentar algún problema o alguna situación y entonces le surja la pregunta, que posiblemente a algunos de nosotros nos ha surgido la pregunta, ¿y ahora qué hago? En alguna situación determinada en el ministerio. ¿Qué hago? ¿O cómo resuelvo este problema? ¿O cómo resuelvo esta situación? A algunos le ha venido en el desarrollo del ministerio, le ha venido esta pregunta, ¿qué hago? Por ejemplo, aquí quiero preguntarle, a ver las maestras de los niños, levanten la mano los que son maestros de los niños. Ok. Voy a preguntarle a una maestra de los niños, aquí a mi hermana Marisela. ¿Qué hacer si un niño de la clase está llorando, está gritando, está pataleando y haciendo un tremendo berrinche? ¿Qué hay que hacer con ese niño? Pues hay que hablar con él y van a hablarle qué cosas nos gusta de él. Ok. Tratar de hablar con él. ¿Podremos agarrar al niño y disciplinarlo? No. Bueno, para eso se requiere ver qué es lo que dice el manual. Tú no tienes la autoridad para agarrar a ese niño y darle una disciplina. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si el niño sigue llorando, algo pasó. Si el niño sigue haciendo berrinche, a lo mejor no tiene su teléfono. Tienes que hablar con papá y mamá para que te ayuden. ¿Se dan cuenta cómo es importante? Cuando algo se presenta, tenemos que seguir las reglas.
No podemos obrar por nuestra propia cuenta. Mucho cuidado, ¿sí? Porque podemos inclusive meternos en algún problema. Otra pregunta, y esta pregunta para los del grupo de alabanza. A ver, ¿quiénes son del grupo de alabanza? Levanten la mano, los del grupo de alabanza. Ok, esta pregunta es para ustedes, ¿sí? A ver quién me la responde. ¿Qué se hace con un miembro del grupo de alabanza, sea un cantante, del coro, o un músico, toca un instrumento, que lleva semanas o meses sin aprenderse un canto? ¿Qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer? Porque el encargado puede decir, ¿y ahora qué hago con este hermano? No viene a los ensayos, o cuando viene ya llevamos un mes con el canto, no se lo ha aprendido, no da los tonos adecuados, etcétera. ¿Qué se tiene que hacer con este miembro del grupo de alabanza? ¿Qué se tiene que hacer, Adán? Un momento de disciplina y aspecto de... Se le tiene que poner en disciplina. A ver, ¿qué se tiene que hacer según el encargado? Ok. ¿Se fijan cómo necesitamos ir al manual? Porque tanto con los maestros de los niños, como con los supieres, como con los del grupo de alabanza, como con los del grupo de multimedia, hay un reglamento, ¿sí? Un reglamento no es otra cosa más que seguir instrucciones, ¿sí? Saber cómo debemos de proceder, y para eso nos es útil precisamente que se pueda consultar de forma rápida un documento que se le llama el Manual de Procedimientos Bíblicos, para que de forma rápida podamos resolver cualquier situación que se nos presenta. Bueno, de eso se trata precisamente este discipulado, saber cómo proceder, cómo debemos de proceder de acuerdo a la Biblia en un momento dado. ¿Qué se hace con un servidor? ¿Dónde está el encargado de los servidores? ¿Dónde está Roberto? Por ahí, allá está atrás. ¿Qué se hace con un servidor que llega tarde, que no asiste a las juntas, que no cumple con el reglamento? ¿Qué se tiene que hacer con él? Primeramente hablar con él para ver qué está pasando y si es necesario que tome un tiempo por cualquier situación. Hablar con él. ¿Se fijan cómo no podemos hacer lo que bien nos parezca a nosotros? A ver, ¿qué está pasando, hermano? ¿Por qué estás incurriendo en tantas faltas? ¿O por qué está sucediendo algo? ¿Tienes algún problema en tu familia? Yo les voy a decir algo. Si alguno de ustedes, cualquiera que sea, que está desarrollando el ministerio en el área que sea, si estás atravesando por un tiempo difícil, un tiempo familiar, un tiempo de trabajo, necesidades económicas, qué sé yo, y eso te está obstaculizando que hagas con responsabilidad o desarrolles con responsabilidad del ministerio, es preferible mejor que hagas una pausa, que te sientes, tomes un tiempo, arregles todos tus asuntos familiares, problemas que puedas tener en tu casa, en tu trabajo, en las finanzas, etcétera. Tómate tu tiempo y una vez que estés listo, regresas al ministerio. Pero al ministerio hay que servir a Dios conforme a las reglas, no a mi manera. De eso se trata este discipulado. Y necesitamos unificar el criterio, ¿sí? Entendemos claramente que hay casos especiales donde algunos servidores no viven tan cerca o aquí a los alrededores, viven muy retirados. Con ellos hay que hablar también. No podemos hacer lo que bien nos parezca. Hay que hablar porque cada caso es diferente. Así que, debido a que se trata de mi servicio a Él, sirviendo a los demás, pues tenemos que hacerlo de acuerdo a las reglas, ¿verdad que sí? Sí, porque lo servimos a Él. Primera instancia, somos esclavos de Él. Y como somos esclavos de Él por amor, porque Él nos rescató, ya nuestra vida no nos pertenece, somos esclavos de Él sirviendo a los demás, hay que hacerlo bien, ¿sí? Y hay que hacerlo de acuerdo a las reglas. Pregunta:
¿Qué es y para qué sirve un manual de procedimientos bíblicos en el ministerio? La respuesta es: los manuales de procedimientos son instrumentos escritos, documentos escritos que ayudan a la coordinación, a la dirección, pero también a la evaluación de un servidor, cualquiera que sea un hombre o una mujer. Para eso es un manual de procedimientos, ¿sí? Son documentos también que nos indican cómo se deben hacer las tareas. En su momento, a todos los que forman parte de algún ministerio, sea con los sugieres, sea en el grupo de alabanza, sea con los maestros de los niños, se les va a entregar, una vez que terminemos este discipulado, se les va a entregar un manual de procedimientos bíblicos. Insisto en esto, no es un manual de procedimientos que a mí se me antojó escribirlo. ¿Por qué? Porque ahí se nos indica cómo se hace la tarea. Y esto nos ayuda no solamente en el ministerio, se describe ahí en esos documentos la forma, la secuencia de pasos que se deben de realizar con el fin de que tengamos un ministerio que sea saludable y que funcione bien de acuerdo al lugar donde Dios te llamó. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera saludable. Y cuando digo saludable, me estoy refiriendo a la actitud del corazón. No hay que hacerlo de mala gana. Si la actitud con la que se sirve al Señor es de mala gana, mejor no lo hagas. No hay que servirlo, porque se trata de Él, ya lo dije. Se trata de servirlo a Él. Y a Él no lo vamos a servir de mala gana. Hay que hacerlo por amor, hay que hacerlo con agrado, hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo, servidores? Amén. ¿Cuál es el objetivo y para qué sirve el manual de procedimientos? Hay muchos propósitos, hay muchos objetivos. Voy a mencionar solamente algunos. ¿Para qué sirve un manual de procedimientos y cuál es su objetivo? Número 1, sirve y tiene como objetivo lograr cumplir propósitos por los cuales un servidor cristiano fue llamado por Dios. Voy a repetir esto. ¿Para qué sirve y cuál es el objetivo de un manual de procedimientos? Nos ayuda a lograr cumplir propósitos por los cuales un servidor cristiano fue llamado por Dios. Muy importante esto. Un manual de procedimientos tiene como propósito también ser una guía de instrucciones útiles para ejecutar una tarea de acuerdo a las normas establecidas en la Biblia. Si alguno no alcanzó a escribirlo, se está grabando también por ahí. Repito, un manual de procedimientos bíblicos sirve como una guía de instrucciones útiles para ejecutar una tarea de acuerdo a las normas establecidas en la Biblia. Todo esto después, como va a quedar en un manual, todo esto va a quedar por escrito, ¿sí? Y ustedes lo van a poder tener, pero es importante que hagan así como sus propias anotaciones en claves, ¿verdad? Otro propósito u otro punto que nos ayuda a saber para qué es útil un manual de procedimientos, escuchen, este es importante. Un manual de procedimientos nos ayuda también a evaluar y valorar el carácter de todo servidor cristiano. Evaluar y valorar el carácter de todo servidor cristiano. Un manual de procedimientos bíblicos también nos ayuda a evitar o corregir problemas. Evitar o corregir problemas. Un manual de procedimientos bíblicos nos ayuda a establecer orden. Un manual de procedimientos también nos ayuda a proveer no solamente la información necesaria, sino las herramientas que le permitan al servidor desenvolverse en el área en la que fue llamada.
Por ejemplo, un ujier, ¿se imaginan a un ujier en la puerta con una guitarra? Como que suena raro, ¿verdad? Un ujier recibiendo a los hermanos con una guitarra en la mano o con un micrófono en la mano. No, un servidor que está ahí recibiendo a los hermanos, pues debe de estar, para empezar, con una sonrisa de oreja a oreja. Tampoco puede estar con una cara así como que tomó un jugo de limón, ¿verdad? Con una cara agria. No, el servidor cristiano es reconocido por la amabilidad. Entonces, aquí todos los que son servidores que reciben a los hermanos, acuérdense, los servidores que recibimos a los hermanos o que reciben a los hermanos son como la carta de presentación de Casa de Oración Fontana o de cualquier congregación, ¿sí? Yo les decía hace unos días, es como cuando tú llegas a un restaurante, tu restaurante favorito. ¿Por qué es tu restaurante favorito? Porque te atienden bien, porque ahí está la comida que más te gusta, porque los meseros son amables. Pero imagínate que llegas a un restaurante y para empezar, no te reciben bien y te dicen ahí, pues ahí espérese, si quiere y si no, váyase. Y luego estás ahí consultando el menú, ¿verdad? Y te surge una pregunta y le preguntas al mesero y le dices, oye, este platillo, ¿le puedo agregar esto? No, no le puedo agregar, así como está en el menú. Yo no me volví a parar a ese restaurante, ¿verdad? Y sí me ha pasado, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa en la iglesia, ¿sí? Somos la carta de presentación, ¿sí? Y este principio se usa también, no solamente para los sugieres, es útil también para los maestros de los niños, pero también para los del grupo de alabanza, ¿sí? Así que Pablo, como un buen padre espiritual, le hace algunas advertencias a su hijo en la fe. ¿Quién era el hijo de Pablo en la fe? Timoteo era uno. Tuvo muchos hijos, otro era Tito y algunos otros más. Pablo con Silas también, ¿sí? Eran hijos en la fe de Pablo. Pero le escribe Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Vamos rápido a ver qué es lo que Pablo le aconseja a su hijo Timoteo. 2 de Timoteo 2:1, leo la traducción, nueva traducción viviente. Dice así: Timoteo, mi querido hijo, miren lo que dice a continuación: sé fuerte o esfuérzate por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Primera advertencia, le dice Pablo, sé fuerte o esfuérzate, lo cual significa, y aquí aplicamos, en el ministerio no le debemos dar lugar al desánimo o a la debilidad. En el ministerio no hay lugar para el desánimo, ni hay lugar para la debilidad, ni nada que nos pueda neutralizar. Sin embargo, a todos se nos presentan momentos de debilidad o momentos de desánimo, ¿cierto o no? ¿Sí? Bueno, cuando esto suceda, dice Pablo ahí, el consejo que le da a Timoteo es apelar a la gracia de Dios. Y una vez que tenemos la gracia de Dios, podemos sobreponernos y seguir adelante en el ministerio, ¿sí? A todos nos vienen tiempos difíciles, a todos nos vienen situaciones difíciles, pero la gracia de Dios nos ayuda. Muy importante esto. No hay lugar para el desánimo. Sin embargo, el desánimo se presenta, pero para eso tenemos la gracia de Dios. Versículo 2 dice Pablo: tú me has oído, Timoteo, enseñar verdades que me han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Algunos de esos testigos que escucharon a Pablo, lo que predicaba era Silas, Bernabé y Lucas. Entonces le dice Pablo: ahora enseña estas verdades, escuchen, a otras personas que sean dignas de confianza. Las verdades, todo esto que estamos enseñando son verdades bíblicas, son principios bíblicos, son mandamientos bíblicos que se le están enseñando a personas confiables en el ministerio. En la Reina Valera dice: enseña esto a hombres y mujeres fieles
que estén capacitados para transmitirlas a otros. Esto que tú estás recibiendo ahora, también tienes que enseñarlo a otros, ¿sí? Las verdades del ministerio. Segunda advertencia, entonces, según lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo, le dice ahora: lo que has oído de mí, ahora enséñalo a otros, pero que esos otros sean personas confiables, o lo que es lo mismo, personas dignas de confianza. Si todos ustedes están desarrollando una labor en el ministerio, es porque Dios los ha tenido por dignos de confianza. Si no, no estaríamos en el ministerio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo cual es un privilegio que Dios nos ha dado. En otras palabras, lo que Pablo le está tratando de decir a Timoteo es: Timoteo, aplica el principio de la reproducción, pero con siervos esclavos que sean dignos de confianza. Tenemos que reproducirnos, hombres o mujeres con un carácter probado, ¿sí? Yo les decía en la primera clase que el día de hoy están surgiendo servidores de chocolate que al más mínimo calorcito se derriten, ¿sí? O servidores de plástico que no hay sensibilidad, ¿sí?, para hacer la obra del ministerio. No, el carácter tiene que ser probado, el carácter de un servidor, y ese carácter del servidor se prueba a través del fuego de la prueba. Y a todos nos vienen las pruebas, con el fin de que seamos capaces de desarrollar la función que cada uno de nosotros estamos haciendo. ¿Qué estaba sucediendo con Timoteo? ¿Por qué Pablo le dice esfuérzate? ¿Por qué Pablo le dice tienes que ser fuerte, tienes que sobreponerte, apela a la gracia de Dios? Bueno, es muy posible, según los que estudian la historia, se cree que Timoteo estaba atravesando por un tiempo de desánimo que le estaba afligiendo, porque estaba siendo expuesto Timoteo a la deserción múltiple. Es decir, mucha gente de la iglesia de Éfeso estaba desertando del camino, y esto le afligía a Timoteo y le aflige a cualquier pastor, ¿sí? Pero esto le estaba sucediendo a Timoteo, así que Pablo le llama y le exhorta y le dice en el versículo 3: soporta el sufrimiento. En el ministerio, mis amados hermanos, tenemos que soportar todo tipo de sufrimiento, ¿sí? Por eso nuestro carácter tiene que ser bien formado. Y en medio de ese sufrimiento que podamos estar experimentando, hay que seguir sirviendo al Señor conforme a sus reglas. Le dice entonces Pablo a Timoteo, versículo 3, soporta el sufrimiento. En la Reina Valera dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí la palabra soportar, escuchen, es una palabra muy interesante, porque le dice Pablo, soporta el sufrimiento. ¿A quién le gusta el sufrimiento? No nos gusta el sufrimiento, pero hay que soportarlo, porque a todos nos va a venir el sufrimiento, de cualquier índole. Ahí la palabra soportar significa o se traduce en la capacidad de aguantar. ¿De aguantar qué? El sufrimiento. Y el sufrimiento viene de diferentes maneras. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien murmura de ti, etc. Y sufre uno. Pero dice Pablo, y soporta el sufrimiento, desarrolla la capacidad para aguantar, ¿sí? Para tolerar también significa soportar, para resistir también significa soportar, significa padecer. Pero escuchen, me llamó mucho la atención este significado de la palabra soportar. Es tragarse el sufrimiento, soportar, tragarse el sufrimiento. ¿Se acuerdan de Jesús cuando lo maldecían? Cuando se burlaban de él. ¿Se acuerdan de Pablo también cuando se burlaban de él, cuando lo criticaban a él, cuando traicionaron a Jesús, cuando traicionaron a Pablo? El mismo Pedro negó a Jesús, pero Jesús, dice la Biblia, que no abrió su boca, ¿sí? Se tragó el sufrimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando alguien habla de nosotros? Tragarte el sufrimiento, porque ahí es una manera de soportar el sufrimiento. Hay asuntos que es necesario tratarlos, ¿sí? Hay asuntos que es necesario, no todos debemos tragarnos,
Dijo que también la Biblia habla en Mateo 18 acerca de cómo se deben arreglar los problemas cuando un hermano peca contra ti. ¿Qué dice la Biblia? Jesús hablando, ve con tu hermano y háblenle, traten el asunto. ¿Sí? Entonces, hay cosas que debe uno de tragarse, soportar, pero hay cosas que tienen que hablarse para establecer el orden. A continuación, Pablo usa 3 metáforas para decirle a Timoteo cómo es que debía hacer la obra del ministerio y cómo era la capacidad de aguantar, como un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado en lo natural no va a la guerra y dice, ay, no quiero ir a la guerra, o yo no quiero empolvarme, o yo no quiero dejar de comer a mis horas. No. Como buen soldado, el buen soldado de Jesucristo se va a negar y va a experimentar sufrimiento, pero están ellos capacitados para soportar todo ese sufrimiento. Bueno, la metáfora del buen soldado a la que se está refiriendo Pablo está aludiendo a que la vida cristiana, no solamente la vida cristiana, sino la vida ministerial es como una batalla, es una batalla contra esta carne primeramente. Y esta batalla hay que sufrirla y hay que enfrentarla como buenos soldados de Jesucristo, porque luchamos con esta carne. ¿Hay alguien aquí que ya no lucha con la carne? Díganos cómo le hace. Luchamos no solamente con la carne, que es nuestro ser interior, luchamos también con el sistema de maldad que impera en este mundo. Hay una lucha también que todos los cristianos nos estamos enfrentando en el día de hoy. Se lucha también con las actitudes pecaminosas y carnales que surgen, no solamente en nosotros, sino en la vida de los cristianos también. Hay una lucha, pero esa lucha, dice Pablo, hay que sufrirla como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4, sigo leyendo. Ningún soldado se enrede en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Versículo 5. Asimismo, dice Pablo, le está aconsejando a Timoteo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. El atleta, ponme el atleta ahí. ¿Por qué se ríen? Está viejito, pero... Y quise poner a propósito esa imagen, porque regularmente los hombres de más edad son los que están más bien capacitados para cumplir las reglas. A veces los jóvenes luchan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué me tengo que abstener de esto? Con sus muy contadas excepciones, ¿verdad? Pero regularmente, como buen atleta, se puede obtener el premio a menos que se sigan las reglas, o como dice la Reina Valera 60, a menos que luche legítimamente. Esta segunda metáfora del atleta está expresando el esfuerzo. Ese hombre, a pesar de la edad que pueda tener, se ha esforzado para ser un buen atleta, para seguir las reglas, con determinación, con una entrega incondicional, con disciplina. Bueno, esos mismos elementos se requieren en el ministerio. Esfuerzo, disciplina, determinación, y debemos hacer y desarrollar el ministerio legítimamente y de acuerdo a las reglas, no de acuerdo a lo que yo siento o a lo que yo pienso. Hace unos días atrás vi una carrera de relevos. A ver si ahí está. Si ustedes se fijan en esta imagen, las carreras de relevos se desarrollan en un equipo de cuatro competidores. Inclusive dicen que esta carrera es el máximo ejemplo de trabajo en equipo. ¿Sí? Porque lo tienen que hacer, es una carrera de velocidad. Corren los atletas que compiten en esta competencia de relevos de 100 hasta 800 metros. Recorren cada uno, pueden ser 100, pueden ser 200, hasta 800 metros. Entonces, pero fíjense ustedes ahí cómo el corredor que trae la estafeta
viene corriendo a máxima velocidad, porque es una carrera de velocidad, pero el otro, el que va a recibir la estafeta, ya lo está esperando, pero yo no sé si ustedes observan lo que yo veo. Está puesta su mirada en él, en su compañero. Y una vez que se va acercando el compañero que va a entregar la estafeta, el otro ya va corriendo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el esfuerzo, la determinación, la disciplina que debemos de tener en el ministerio te va a capacitar a ti para que una vez que entregues la estafeta a otro, el otro siga corriendo. Algunos de nosotros estamos corriendo y estamos a punto de llegar a entregarles a otros la estafeta. La pregunta es, ¿esos otros ya están listos para recibir esa estafeta? Por eso estamos estudiando lo que estamos estudiando. Es muy importante, porque posiblemente el día de mañana, tú que estás aquí, estarás recibiendo una estafeta de pastor, de predicador, en algún ministerio. ¿Estás listo para recibir la estafeta? ¿Sí o no? Y si no estás listo, pues vete preparando. Todavía hay tiempo, ¿sí? Así que hacer la obra del ministerio requiere hacer el trabajo de un soldado, el trabajo de un atleta, pero según lo que dice Pablo ahí también, sigue diciendo ahí versículo 6, el agricultor, el labrador que se esfuerza en su trabajo para disfrutar y gozar del fruto, debe de trabajar primero, dice Pablo. Una mejor traducción de este texto dice, aquel que labra la tierra debe hacerlo hasta quedar exhausto, cansado o agotado, para que entonces pueda disfrutar del fruto, ¿verdad? Ahí vemos la imagen del agricultor. El agricultor en la antigüedad trabajaba muchas horas al día bajo todo tipo de condiciones climáticas con la esperanza de que su esfuerzo físico le fuese recompensado con una buena cosecha. Bueno, tu esfuerzo físico en el ministerio que estés desarrollando el día de mañana va a ser recompensado con un buen fruto, ¿sí? Del cual tú vas a poder. Yo tengo la oportunidad y la bendición de poder haber sembrado en personas que hoy son pastores, que los tenía yo como alumnos de adolescentes, y ahorita algunos de ellos son pastores, algunos otros son dirigentes de alabanza, etcétera. Pero tuve la bendición de poder sembrar en algunos, ver el fruto del esfuerzo, del trabajo. Así que Pablo no solo exhorta a Timoteo, sino a todo creyente y servidor a no ser perezosos en el ministerio, a no ser descuidados o indiferentes en el ministerio, en la encomienda que se te ha dado. Pablo está llamando a Timoteo y le pone la metáfora del labrador que trabaja con intensidad, pero con la mirada puesta en el fruto, es decir, en la cosecha espiritual. Termina Pablo diciéndole a Timoteo, versículo 7, considera o piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Palabra clave, considerar. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que luchar como soldado, tienes que luchar y hacer la obra del ministerio como un atleta, pero también como un labrador. Y si no, te aconsejo que consideres esto que te estoy diciendo. Tómalo en cuenta, ¿sí? Y aquí nos enseña también a nosotros, consideremos lo que estamos haciendo, la labor que Dios puso o encomendó en nuestras manos. Considerar denota tener una percepción clara de lo que estás haciendo en el ministerio, tener un entendimiento claro de lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, tener una consideración cuidadosa acerca de las implicaciones que requiere el ministerio. El ministerio requiere que vengas a una junta, el ministerio requiere que seas puntual, el ministerio requiere que seas constante, el ministerio requiere que aprendas la palabra, el ministerio requiere que seamos llenos del Espíritu Santo, el ministerio requiere que tengamos sabiduría de Dios.
Todas esas son las implicaciones que el ministerio demanda. Y si no las tienes, busca desarrollarlas. ¿Sí? En otras palabras, son las normas y las reglas o requisitos que no son necesarios para servir a Dios como sus esclavos, haciendo la obra del ministerio y haciéndola bien. Voy a terminar leyendo lo que Pablo le escribió igual a Timoteo, pero ahora instruyéndole acerca de una serie de requisitos y cualidades o el grado necesario que debe de tener no solamente un pastor, sino un diácono. Ahí en la Biblia se menciona como un diácono. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo, qué se requiere, cuáles son los requisitos, qué dice el manual de procedimientos bíblicos acerca de los requisitos que debe tener un pastor o un diácono, un servidor. Pablo le está poniendo a Timoteo las normas, las reglas, los procedimientos que debe de tener no solamente un pastor, sino un servidor que ha sido llamado al ministerio por Dios. Debe de considerar primeramente el servidor, sea pastor, o sea diácono, o sea servidor de cualquier ministerio, que el llamamiento que recibiste es un llamamiento muy importante. No es cualquier llamamiento. Es un llamamiento apremiante también. El llamamiento que recibiste requiere responsabilidad. Es un llamamiento responsable. Pero también el llamamiento que recibiste es un llamamiento digno, pero también es un llamamiento exigente. Y también es un llamamiento que tendrá una recompensa de acuerdo a tu labor. O sea, es exigente, demanda responsabilidad, es un llamado digno, debe de ser responsable, pero también habrá una recompensa. Dice la Biblia, Apocalipsis 22:12, dice el Señor: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su labor o según haya sido su labor. Bien, termino y voy a leer así rápido. Primera de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 13. Y esto lo vamos a desarrollar en las próximas clases. Aquí está el manual de procedimientos. ¿Quién califica, en otras palabras, para ser un pastor o para ser un servidor? Aquí lo establece la Biblia, que es el manual. Dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, aquí un obispo es un supervisor de la iglesia. En otras palabras, es un servidor de la iglesia. Todos somos servidores del Señor. Es necesario que el servidor, miren lo que dice, sea irreprensible, que nadie tenga nada malo que reprocharte, sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Se fijan el grado? Es un grado muy alto. ¿Sí? Por eso no es cualquier tarea. Es una tarea digna de él. ¿Sí? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6, no un neófito. Ahí neófito significa un recién convertido, ¿sí? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, que tenga un buen testimonio. ¿Qué dice tu patrón de ti? ¿Qué dice tu esposa y tus hijos de ti? ¿Qué dice el vecino de ti? Que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué diría tu patrón si yo como el pastor le pregunto, oye, ¿cómo es la conducta, cómo es el trabajo que hace el hermano tal? ¿Qué crees que dirían de ti el patrón o el vecino? Bueno, cada quien sabemos.
Aquí dice, es necesario que tenga un buen testimonio de los demás. Imagínate que diga, no, pues llega tarde, quiere trabajar solamente los días que a él se le antoja trabajar, y quiere ganar mucho, es de acuerdo a las reglas. Es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahí está el nivel y ahí están los requisitos que son necesarios para un supervisor de la iglesia, un servidor de la iglesia. Requisitos de los diáconos, dice ahora, versículo 8. Los diáconos, un diácono es un servidor, aquel que sirve en la traducción del original es aquel que sirve en las labores domésticas de la obra, ¿sí? Entonces, los diáconos asimismo deben de ser honestos. ¿Cómo debe de ser un diácono? Honestos. ¿Se imaginan a un diácono o a un servidor que saca dinero de las ofrendas? ¿Se imaginan? No es honesto, y sí los hay. Sí los hay. Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero. Esa prueba, cuando dice que sean sometidos a prueba primero, es una prueba del carácter, ¿sí? El carácter tiene que ver con la disciplina, con el respeto, con el buen trato, con la amabilidad, rasgos del carácter de una persona. Ese diácono debe de ser sometido primero a prueba y entonces ejerce el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres que sirven en algún ministerio también deben de ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Todo esto tiene que ver con los requisitos que son necesarios para que un servidor ejerza el ministerio. En otras palabras, para saber evaluar si realmente calificamos para la labor que estamos desarrollando. Y la prueba está que algunos de ustedes han cumplido con estos y algunos otros requisitos. Si no, no estarían donde están. ¿De acuerdo? Bueno, cada uno de estos requisitos los vamos a ir estudiando poco a poco para que nos quede bien claro en el manual de procedimientos bíblicos qué se requiere para desarrollar la obra del ministerio. No podemos hacerlo de acuerdo a nuestras propias reglas. Hay que hacerlo de acuerdo a las reglas del Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Así terminamos esta clase y vamos a